El gluten es un grupo de proteínas de pequeño tamaño, gluteninas y gliadinas, que se encuentran en el trigo y todas sus variantes, sémola, camut y espelta, la cebada, el centeno y el triticale. El gluten tiene propiedades viscoelásticas y aporta elasticidad y esponjosidad a alimentos como el pan o la bollería. La calidad de las proteínas del gluten es baja porque carece de todos los aminoácidos esenciales. Consumimos gluten en forma de harinas para pan, galletas, masa para pizzas, pastas, etc., debido a que se puede aislar con facilidad y que mejora la textura y las propiedades sensoriales de los alimentos. También se puede encontrar en embutidos, salsas, patatas congeladas, chocolate a la taza, golosinas, bombones e incluso en medicamentos y suplementos. Sí. ¿Cuál es el problema del gluten? Al tratarse de una proteína debe digerirse y descomponerse en fracciones más pequeñas. Algunas personas tienen dificultad para digerir el gluten y este acaba en el intestino delgado produciendo una reacción adversa y daño o sensibilidad. El gluten ha sido relacionado a trastornos autoinmunes. Se piensa que el motivo que cause problemas es porque ha sido muy modificado a lo largo de los años debido a los procedimientos de selección genética. Los actuales cereales contienen tasas mayores de gluten que los que se tomaban hace un siglo, algo que puede explicar el aumento de casos de enfermedades relacionadas con la intolerancia a esta proteína. Una de las razones de que hay gente que piensa que puede tener problemas con el gluten, pero en realidad no los tienen, es porque el problema es los carbohidratos altamente refinados como el pan y la pasta. Y además la levadura que lleva el pan crean síntomas como hinchazón y cansancio. Y cuando se deja de consumir el gluten, la gente tiende a sentirse mucho mejor desapareciendo estos síntomas porque han dejado de consumir los carbohidratos procesados. Personalmente no experimento ninguna alergia al gluten, pero cuando he estado 2 meses sin gluten me he sentido mucho mejor, sin hinchazón en el estómago, sin cansancio. Es por haber dejado de comer posiblemente los carbohidratos procesados. Ahora ocasionalmente como pan o pasta, muy poco, y noto mucho la diferencia. Me siento mucho mejor sin estos alimentos, la verdad. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía es una enfermedad genética autoinmune caracterizada por una intolerancia permanente al gluten. Produce una atrofia de las vellosidades del intestino que conlleva a una mala absorción de los nutrientes. Las personas que lo sufren suelen presentar síntomas como diarreas, dolor y distensión abdominal, pérdida de peso, infertilidad, deficiencias nutricionales e irritabilidad, etc. Hay tantos síntomas como personas intolerantes, cada uno puede tener reacciones diferentes, puede hasta causar depresión. Aproximadamente el 1% de la población es celíaca y se piensa que 6 de cada 7 pacientes está sin diagnosticar. Si sospecha que se sufre celiaquía o intolerancia al gluten, se realizará un análisis de sangre para detectar anticuerpos o marcadores serológicos. El diagnóstico se completa con una biopsia de la mucosa del intestino delgado para detectar la atrofia en las vellosidades intestinales que contribuyen a aumentar la superficie de absorción de los nutrientes que ingerimos y a conducirlos al torrente sanguíneo para que llegue a los órganos en función de sus necesidades. Una vez se diagnostica la enfermedad celíaca, el tratamiento consiste en retirar de la dieta todos los alimentos que contengan gluten. ¿La celiaquía es lo mismo que tener sensibilidad? No. Hay personas con sensibilidad al gluten y sin embargo no son celíacas. A estos pacientes el gluten les sienta mal y mejoran cuando siguen una dieta sin gluten. Los síntomas que presentan son más difusos: fatiga, dolores articulares, calambres o pérdida de peso, y el diagnóstico es más difícil. Para comprobar si sufren sensibilidad al gluten se prueba a retirarlo de la dieta para ver si los síntomas desaparecen. Si lo hacen, se vuelve a introducir para observar si se produce una recaída.
Si es así, se diagnostica sensibilidad al gluten no celíaca y el tratamiento es el mismo que en la enfermedad celíaca. ¿Y qué pasa cuando hay alergia al gluten? En este caso, los síntomas aparecen de forma brusca al consumir un alimento con gluten, produciéndose una reacción alérgica mediada por la inmunoglobulina E. Los síntomas son variados: dolor abdominal, diarrea, vómitos, urticaria, anafilaxia, etc. El gluten puede ser sustituido por otras proteínas sin por ello sufrir ningún déficit alimentario. Por tanto, vale la pena experimentar un tiempo sin comer gluten. ¿Qué alimentos contienen gluten? El gluten se encuentra en el trigo, centeno, cebada. Puede ser especialmente difícil evitar el trigo porque esto significa que debes evitar todas las harinas e ingredientes hechos con trigo. Estos incluyen harina blanca, trigo candeal, triticum, trigo camut, espelta, germen de trigo, salvado de trigo. Alimentos que son usualmente hechos con trigo incluyen pasta, cuscús, pan, tortillas de harina, galletas, las integrales también, muffins, bollos de pan, pastelitos, cereales, cerveza. Hay versiones libres de gluten de todos estos alimentos disponibles en algunas tiendas. ¿Y cuáles son las sorpresas del gluten? Pues que puede ser que lo encuentres en alimentos que no te lo esperas, que también contienen gluten, ¿sabes? Como por ejemplo los caldos en sopas y cubitos concentrados para sopa, alimentos fritos, la mayoría de patatas fritas, caramelos, imitación de pescado, embutido, aliños para ensaladas, salsas de soja y todo tipo de spam. Siempre asegúrate de mirar la etiqueta nutricional para los ingredientes y aditivos que contengan gluten. No te olvides que los ingredientes en los productos alimenticios cambian frecuentemente, entonces siempre debes mirar los productos antes de comprar. Existen muchos aditivos e ingredientes que tienen como base trigo, centeno o cebada. Si algo está etiquetado como libre de trigo, no siempre es libre de gluten. Mientras el producto no contenga trigo, puede que aún sí contenga centeno y cebada. ¿La avena lleva o no lleva gluten? En el pasado, los expertos recomendaban que las personas que estaban en una dieta libre de gluten también evitaran avena y alimentos hechos con avena. Esto es porque muchas compañías que procesan la avena lo hacen en el mismo lugar que los otros productos de trigo, entonces la contaminación cruzada es un problema. Pero la avena no lleva gluten. Si tienes problemas con el gluten y decides incluir la avena a tu dieta, solo come avena que es etiquetada sin gluten. Limita al inicio también la cantidad que comes, a media taza de avena seca o menos al día, y mira a ver cómo te sienta. ¿Qué puedo comer que sea sin gluten? A pesar de que es difícil seguir una dieta libre de gluten, aún tienes muchas opciones. Concéntrate en comer una variedad de frutas, vegetales, productos lácteos, legumbres, huevos y carnes magras como pollo y pescado. Existen muchos cereales integrales y alimentos de carbohidratos ricos en almidón saludables que no contienen gluten. Amaranto, harina de arroz, legumbres, alforfón o trigo sarraceno, maíz, busca tortillas de maíz pura, linaza, mijo, patatas, quinoa, arroz, sorgo, soya, tapioca. Actualmente hay muchos alimentos que dicen la etiqueta sin gluten, pero no necesariamente quiere decir que sea bueno para ti, porque puede estar muy procesado y refinado, así que cuidado. Si vas a comer en un restaurante, puedes preguntar por los platos sin gluten. Hoy en día la mayoría de restaurantes están al día de esto e incluso ofrecen opciones. Hace unos años, Novak Djokovic sorprendía a todos los aficionados al tenis con un espectacular juego, colocándose en lo más alto en la ATP. Al ser preguntado por el motivo de su éxito, él respondía claramente que la dieta sin gluten había sido clave para mejorar su rendimiento. El jugador de tenis llegó a afirmar que esa dieta le cambió la vida de manera positiva, tanto dentro de la pista como fuera. La dieta del número 1 del tenis es rica en vegetales, frutas, lentejas, quinoa y nueces, todo orgánico. Djokovic le ha ido muy bien eliminar de su dieta el gluten y los lácteos, pero es algo que ha experimentado por sí mismo y le ha dado muy buenos resultados.
Es muy importante que cada uno experimente por sí mismo. Así que aunque a yo le haya ido bien, no quiere decir que a ti pues, el gluten te haga daño, ¿no? Pero es bueno, yo personalmente he experimentado que es bueno probarlo, estar un tiempo sin alimentos que contengan gluten, para luego tú entrar en contacto con tu cuerpo y ver si hay alguna diferencia. Y luego los vas introduciendo otra vez poco a poco y de esta manera pues puedes ir notando si realmente el gluten te hace bien o